El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciendo: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados y en ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y de toda la región montañosa de Judea se comentaba en este suceso. Cuando se enteraban de ellos, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Eso lo decían porque realmente la mano de Dios estaba en él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta fiesta era la iglesia en la Natividad de San Juan el Bautista. Es una fiesta de las más importantes dentro de la liturgia porque es el primero de entre todos los profetas, es el más grande y es el que viene a preparar el camino y es el que viene a anunciar la luz y es el que nos viene y nos dice que hay que preparar el corazón, que hay que arrepentirnos. Él viene, es el precursor, es el que viene a anunciar y es el que presenta a Cristo como el Cordero de Dios, como quien quita el pecado del mundo. Muchos discípulos de Juan creían que él era el Mesías, pero él es muy claro y les dice: no soy yo, detrás de mí viene alguien a quien yo no soy digno de desatarle ni siquiera las sandalias. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender que dentro de nuestras funciones sacerdotales, en el sacerdocio común, está el ser profetas, está el ir y anunciar, pero nosotros tenemos que tener la humildad de preparar el camino para los demás, porque muchas veces los demás nos ven como quienes pueden salvarnos y nosotros no podemos ocupar el lugar de Cristo. Nosotros tenemos que preparar el camino para que los demás se encuentren con Cristo. Y la tentación es grande y todos caemos en esas tentaciones, desde el sacerdote hasta el laico comprometido. Y muchas veces algunos de ustedes les han dicho: tú que estás cerca de Dios, tú que vas a la iglesia, pide a Dios por mí, haz oración por mí. Y nos sentimos bien. Nos sentimos bien porque hay gente que pide consejo. Hay veces que va la gente y dice: mira, tú que vas a la iglesia, tú que estás evangelizada, tú dame un consejo. Y hay veces que ese consejo no va para mostrarles el amor de Dios ni para llevarlos a Cristo. Hay veces que nos quedamos con ellos, los hacemos nuestros amigos, los hacemos nuestros discípulos, los hacemos nuestros seguidores, nuestros admiradores, y al que menos ven es a Cristo, y entonces queremos que nos vean a nosotros.
se necesita humildad, se necesita sencillez de corazón, se necesita también tener dominio de las emociones y pasiones, porque el demonio es muy astuto y el demonio puede hacer que nos presentemos como salvadores de los demás. Hay gente que dice: no te preocupes, voy a hacer oración por ti. ¿Por qué no le enseñas a hacer oración? Para que tenga un encuentro con Cristo. Voy a pedir en misa por ti. ¿Por qué no lo enseñas para que tenga ese encuentro en el sacramento de la Eucaristía? Porque es muy fácil que nosotros nos pongamos o queremos ocupar el lugar de Jesús. Muchos discípulos le preguntaban a Juan si él era, y él dice que no. Van y le preguntan a Jesús, porque los discípulos de Juan después pasan a ser discípulos de Jesús. Este hombre al que hoy celebramos es un hombre que hacía ayuno, penitencia y sacrificios. Era un hombre de oración, un hombre que vestía piel de camello, un hombre que comía saltamontes y miel silvestre. No era un hombre que pretendiera tener los bienes de la tierra, sino que aspiraba a los bienes del cielo. Y cada uno de nosotros tiene que aspirar a esos bienes. Y aspirar quiere decir poner medios eficaces y suficientes para alcanzar ese encuentro con Cristo. Y ese encuentro con Cristo tiene que ser un encuentro en el que primero yo me prepare, que yo prepare el camino, que yo prepare mi vida para tener ese encuentro. Y ese preparar quiere decir que yo tengo que identificar en mi vida, porque dice: allanen las colinas, enderecen senderos. Y entonces tengo que hacer, Juan el Bautista me invita a que yo sea un hombre primero que reconozca en qué camino voy, por dónde va mi vida, si esta forma de ser, de actuar y de pensar me lleva a encontrarme con Cristo o me aparta de Cristo. Si mis acciones corresponden a lo que predico, a lo que yo creo, o son totalmente distintas unas de otras. Entonces debe de haber coherencia. Juan el Bautista podía denunciar el pecado porque no vivía en el pecado. Podía señalar dónde estaba el mal porque no compartía el mal. Por eso lo matan. Porque le dijeron: no te es permitido tener como esposa a la mujer de tu hermano. Por eso es que aquella mujer pide la cabeza. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en la verdad, a anunciar a los demás la verdad. Tenemos que aprender a señalar dónde está el pecado. Pero si tú vives en el pecado y eres cómplice del pecado y nada más lo señalas para darte tus baños de pureza, entonces Jesús dice: no juzgues y no serás juzgado. Porque si tú denuncias el pecado, pero vives en el pecado, o eres cómplice del pecado, o tu intención es hacer daño y no salvar al otro del pecado, entonces también estás cayendo en el pecado. O sea, no crean que es fácil ir y corregir al otro. Para corregir al otro necesitamos corregirnos a nosotros. Por eso Jesús es muy claro y dice: un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso en la semana, el lunes, decía el Evangelio y hablaba del hombre que tiene una paja en el ojo, y dice Jesús: hipócrita, primero saca la paja que tienes en tu ojo y después saca la viga que tienes en tu ojo y después saca la paja. Porque nuestro pecado
puede ser más grande o puede ser más escandaloso, aunque lo tengamos escondido y aunque los demás no lo conozcan. Pero Dios lo conoce. Y tú estás preparando el camino a los demás. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser prudentes. Y entonces la prudencia viene de Dios. Y le tienes que pedir a Dios ser prudente, porque para corregir a los demás tenemos que aprender a vivir en la prudencia. O sea, debo saber cómo decir a los demás, debo saber cómo no lastimar al otro cuando lo corrijo. Muchos padres de familia corrigen, pero viven en el pecado. Señalan el mal, pero ellos comparten ese mal. Muchos en nuestra sociedad hablan de corrupción, pero somos corruptos. Muchos hablan de impunidad, pero hemos sido cómplices de algún delito. Muchos hablamos de los males que aquejan a nuestras comunidades, pero cuando estamos en una situación difícil, participamos también del mal. Quien no quiere la corrupción, tiene que vivir sin participar de la corrupción. Quien no quiere la delincuencia, tiene que aprender a no delinquir, porque nos quejamos, y eso es en relación a Juan, porque Juan era el que señalaba el pecado, pero no vivía el pecado. Nosotros nos quejamos de la delincuencia, pero compramos celulares en los tianguis. Y entonces eres parte de la corrupción, de la delincuencia. O sea, no podemos denunciar el pecado y ser parte del pecado. Hablamos de la corrupción y cuando tenemos que hacer un trámite somos corruptos. Entonces por eso es que no podemos llevar a los demás a ese encuentro con Cristo, porque el testimonio de vida nos falta. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Juan el Bautista daba testimonio, y entonces él testifica, y por eso él es el que viene y prepara y anuncia y presenta a Jesús como el Cordero de Dios, porque era un hombre recto, honesto, un hombre prudente, un hombre que señalaba el pecado porque no vivía en el pecado. Hablaba de enderezar los senderos porque él iba por un sendero recto. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender, y también tenemos que pedir a Dios por medio de la intercesión de San Juan el Bautista que nuestras vidas sean testimonio para los demás, que cuando los demás nos vean puedan decir: ese sacerdote, ese señor que va a la iglesia, esa señora que participa de la misa, esa señora que participa en algún ministerio, y digan cosas buenas, no cosas malas. Que entre nosotros, los que estamos evangelizados, no estemos volteando a ver nuestros defectos, sino que volteemos a ver nuestras cualidades, para que juntos podamos ser luz para los demás, para que juntos podamos preparar el camino para los que no han conocido o no han tenido esa experiencia de Dios. Si nuestras vidas no cambian, si nuestras actitudes no cambian, si no sacamos de nuestras vidas todas esas malas acciones, por pequeñas que sean, pues no podemos preparar el camino. Es más difícil. Es más difícil. Si yo soy muy enojón y quiero preparar el camino, pues mi ira no me permite y me es más difícil anunciar a los demás el amor de Dios. Imaginen a un cura que esté en la celebración y a media celebración corra a una señora porque el niño está llorando. Pero él está hablando del amor de Dios. Y entonces le es más difícil, porque el testimonio que da no corresponde a lo que predica.
Y entonces las personas que nos ven se quedan viendo y dicen, pues no que hay que amar, no que hay que perdonar. Por eso es que mucha gente no se acerca o no se encuentra con Dios, porque los medios o nosotros como instrumentos no hemos dado el 100%. Damos muy poco, nos esforzamos poco. Cuando tenemos diferencias tenemos que aprender a discutirlas, a platicarlas y corregirlas. Cuando un hermano me ofende, tengo que tener la capacidad de perdonar. No puedo vivir 5, 6 o no sé cuántos años enojado con mi hermano de comunidad, de ministerio o miembro de la iglesia. Porque cuando vamos y predicamos, los demás nos ven y entonces dicen, ¿cómo quieres que yo vaya si no quiero ser como tú? Tenemos que esforzarnos y pues tenemos que pedirle a Juan el Bautista para que cuando nosotros vayamos a la misión, que iremos a la misión, terminando la pandemia, iremos a la misión, iremos a casa por casa, iremos a anunciar el Evangelio, iremos a renovar y a darle vida a todos los grupos y ministerios. O sea, este tiempo es un tiempo que Dios nos permite ver las cosas que nos hacen falta, valorar lo que no hemos disfrutado. Y entonces cuando eso suceda, tenemos que salir con un testimonio que sea acorde a lo que predicamos, porque si no, nos va a ser más difícil. O sea, yo en broma les digo, si yo anunciara jabón o champú para que salga el cabello, pues la gente quisiera ver que yo tenga cabello. Si no, no me comprarían ese champú. Lo mismo pasa cuando tú y yo vamos a anunciar el Evangelio. O sea, la gente quiere ver que lo que tú anuncias lo tengas tú. O sea, que lo tengas tú. O sea, si de cualquier pasta dental quiere vender su producto, tiene que buscar a alguien que sus dientes sean blancos, que estén bonitos. Y entonces cuando tú ves al artista o a la persona que anuncia, dices, yo quiero tener los dientes como ella. Pero si sacan a cualquiera o hasta un chimuelo y te anuncian, dices, pues yo no compro esa pasta. Y así es lo que pasa también en la iglesia. Hay mucha gente que no quiere venir a la iglesia, que no quiere participar de la iglesia, que deja de creer en la iglesia, porque nosotros no reflejamos lo que predicamos. Y entonces yo los invito a ti, padre de familia, que tienes tus hijos, que tú también trabajes en el testimonio de vida. Cosas simples. Si tú le pides al hijo que se levante temprano, es porque tú te levantas temprano. Si le pides al hijo que ayude en la casa, es porque tú ayudas en la casa. Y entonces el testimonio va generando una reacción de tal manera que el otro sabe que lo que tú predicas, tú lo vives. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Juan el Bautista predicó y vivió y murió por lo que predicó. Pidamos pues a Dios que nosotros podamos ser también quienes preparemos el camino a quienes no conocen o no han tenido un encuentro con Cristo.